El silencio. Esa es la primera pista. Un silencio que se extiende por los campos, que llena los bosques y que incluso empezamos a notar en nuestros parques y jardines. Es un silencio que antes estaba lleno de vida, de trinos, de llamadas, de aleteos. Un sonido tan fundamental para la experiencia de estar en este planeta que apenas lo notábamos, hasta que empezó a desaparecer. No estamos hablando de una película de ciencia ficción, hablamos de una realidad documentada, de una desaparición masiva que está ocurriendo ahora mismo sobre nuestras cabezas. En las últimas décadas, miles de millones de aves han desaparecido. Un estudio de 2019 estimó una pérdida de 3 millones de aves solo en Norteamérica desde 1970. A nivel mundial, casi la mitad de todas las especies de aves están en declive, y una de cada 8 está en peligro de extinción. Son cifras tan grandes que cuesta asimilarlas. No es la pérdida de una especie exótica en una isla remota, es el vaciado sistemático de nuestros cielos. Es sin duda una de las mayores desapariciones del planeta. Ante una catástrofe de esta magnitud, la primera pregunta es casi instintiva. ¿Quién es el culpable? Buscamos a un único villano, una sola causa que explique este desastre. Pero la verdad es mucho más compleja y, en cierto modo, más inquietante. No hay un solo culpable, hay una red de ellos, una conspiración de circunstancias creada por nosotros, que opera a escala global y que está borrando a las aves de la existencia. Esto no es un obituario, es una investigación. Vamos a desenredar esa red de amenazas, a identificar a los responsables uno por uno, desde el principal sospechoso hasta sus cómplices más silenciosos. Vamos a seguir las pistas que nos dejan los científicos, conectando los puntos entre un campo de maíz en Europa, una ciudad en expansión en América y el aumento de la temperatura global. Porque resolver este misterio no es solo una cuestión de ornitología, es entender la salud de nuestro planeta y, en última instancia, nuestro propio futuro. El silencio de las aves es un eco de nuestras acciones y es hora de que empecemos a escucharlo. En toda investigación hay que empezar por el sospechoso principal, aquel cuyas huellas están por toda la escena del crimen. En la desaparición de las aves, ese sospechoso es sin duda la agricultura intensiva. No la agricultura como tal, la práctica milenaria que ha sustentado a la humanidad, sino su versión moderna, industrializada y llevada al extremo. Los datos son demoledores. Mientras las poblaciones de aves en Europa han caído una media del 25% desde 1980, las especies que dependen directamente de los terrenos agrícolas han sufrido un desplome de casi el 60%. Esta cifra no es una coincidencia, es una condena. Para entender cómo la agricultura se convirtió en la principal amenaza, tenemos que visitar la escena del crimen, el campo moderno. Hace solo unas décadas, el paisaje agrícola era un mosaico. Pequeñas parcelas de diferentes cultivos se mezclaban con setos, flores silvestres y árboles. Esta diversidad ofrecía a las aves todo lo que necesitaban: refugio, lugares para anidar y, sobre todo, comida. Ahora ese mosaico ha sido borrado. En su lugar encontramos la tiranía del monocultivo, kilómetros y kilómetros de un solo cultivo, ya sea trigo, maíz o soya. Este proceso, conocido como homogeneización del paisaje, es devastador para la biodiversidad. Al eliminar la variedad de plantas, se eliminan las fuentes de alimento y refugio. Para un ave especialista de estos entornos, como una alondra, un campo de monocultivo es un desierto. No hay insectos variados ni semillas silvestres. Es un entorno estéril, diseñado para la máxima eficiencia productiva, pero letal para casi todo lo demás. Pero si la homogeneización del paisaje es el escenario, el arma homicida es el cóctel químico que se vierte sobre estos campos: pesticidas y fertilizantes. El uso mundial de pesticidas se ha duplicado desde 1990. Estas sustancias están diseñadas para matar, y lo hacen con una eficiencia brutal, pero no discriminan. Su objetivo son las plagas, pero en el proceso aniquilan a la inmensa mayoría de los insectos.
Aquí es donde se produce el colapso de la cadena alimenticia. Los insectos son la base de la pirámide alimenticia para una enorme cantidad de especies de aves. Son la proteína indispensable que las aves necesitan para sobrevivir y, sobre todo, para alimentar a sus polluelos. Una cría de ave necesita un suministro constante de orugas, escarabajos y saltamontes para poder crecer. Sin ellos, simplemente muere de hambre en el nido. Este es el mecanismo principal detrás del declive del 60%. No es que los adultos mueran en masa, es que no hay una nueva generación que los reemplace. Estamos presenciando un fallo reproductivo a escala continental. El impacto no se detiene ahí. Los fertilizantes y pesticidas también contaminan las semillas. Para las aves granívoras, estas semillas son una trampa mortal. Al consumirlas, ingieren sustancias tóxicas que se acumulan en sus organismos, un proceso llamado bioacumulación. Estos venenos las debilitan, afectan su sistema inmunitario, reducen su capacidad reproductiva y finalmente pueden causar la muerte. La geografía de este desastre es una prueba irrefutable. Un estudio masivo que analizó datos de 170 especies de aves en 18 países europeos durante 37 años reveló un patrón clarísimo. Las regiones de Europa Occidental, con sus enormes monocultivos y su uso intensivo de pesticidas, mostraron los descensos más severos. En cambio, en muchos países de Europa del Este, donde las prácticas agrícolas son tradicionalmente menos intensivas, las pérdidas de aves han sido mucho menores. La conclusión es ineludible. La intensidad de la agricultura es directamente proporcional a la desaparición de las aves. Incluso hay ejemplos que nos muestran que otro camino es posible. Estudios sobre el cultivo de cacao en zonas tropicales demuestran que los sistemas de agroforestería, donde el cacao crece bajo la sombra de árboles nativos, mantienen niveles de diversidad de aves casi idénticos a los de un bosque virgen. Por el contrario, las plantaciones de cacao a pleno sol, en régimen de monocultivo, provocan una masiva pérdida de especies. Esto demuestra que la producción de alimentos y la conservación no tienen por qué ser incompatibles. El veredicto sobre el principal sospechoso es claro. La agricultura intensiva, a través de la destrucción de hábitats y su guerra química, es la fuerza motriz de esta desaparición masiva. Ha convertido ecosistemas vibrantes en zonas estériles, silenciando los campos y vaciando los cielos. Pero como en toda investigación, el culpable principal no actuó solo, tuvo cómplices. Si la agricultura intensiva es el asesino a sueldo, el cambio climático y la expansión urbana son los jefes que le dieron los medios para actuar. Juntos han creado una tormenta perfecta para las aves. El cómplice más formidable es el cambio climático. Su influencia es más sutil que un campo rociado con pesticidas, pero igual de letal. Las aves tienen ciclos de vida afinados durante milenios al ritmo de las estaciones. El calentamiento global está destrozando ese ritmo. Los datos muestran que las especies de aves adaptadas a climas fríos han sufrido un declive del 40%, mientras que las especies de climas cálidos también han disminuido un 18%, lo que demuestra que la alteración del clima es perjudicial para todas. El mayor impacto es el desajuste fenológico. En pocas palabras, el calendario de la naturaleza se ha roto. Las aves migratorias llegan a sus zonas de cría esperando una explosión de insectos para alimentar a sus polluelos, pero con primaveras más cálidas, los insectos emergen antes. Cuando las aves llegan de su viaje de miles de kilómetros, el pico de abundancia de alimento ya ha pasado. Esto significa, de nuevo, la inanición de las crías. El segundo gran cómplice es la expansión urbana. A medida que nuestras ciudades crecen, devoran bosques, humedales y praderas. Este proceso ha provocado una disminución de casi el 28% en las poblaciones de aves urbanas. Los espacios verdes se fragmentan y desaparecen, reemplazados por asfalto, hormigón y cristal. Las ciudades presentan sus propias amenazas. Las colisiones con ventanas matan a cientos de millones de aves cada año solo en Norteamérica. La polución lumínica desorienta a las aves migratorias que navegan usando las estrellas, atrayéndolas a zonas peligrosas. La polución acústica interfiere con su comunicación, y los plásticos y otros residuos son una amenaza directa. Pero hay una pieza más en este rompecabezas.
el enigma del bosque engañoso. En Europa, la superficie forestal ha aumentado en las últimas décadas. Uno podría pensar que esto es una gran noticia para las aves forestales. Sin embargo, sus poblaciones han disminuido. ¿Por qué? La respuesta está en la calidad, no en la cantidad. Muchos de estos nuevos bosques en realidad son plantaciones de árboles comerciales o frente de una sola especie. Carecen de una estructura de bosque maduro, sin árboles viejos con cavidades para anidar, sin sotobosque denso para refugiarse y sin madera muerta que albergue insectos. Son en esencia desiertos verdes. Parecen bosques, pero están ecológicamente empobrecidos. Cuando combinamos estas fuerzas, el panorama se vuelve aún más sombrío. Un ave que sobrevive en un paisaje agrícola degradado debe enfrentarse a un clima cambiante. Si busca refugio en una ciudad, se topa con un laberinto de cristal y luz.